Pereira, yo probablemente quiera poner como mi palabra clave negativa gratis, para que si eso aparece dentro de la búsqueda del usuario, mi anuncio no aparezca y yo no tenga por qué gastar mi dinero en esa búsqueda. Dicho eso, con esa diapositiva tienen las dos cosas principales antes de entrar en detalle. A la izquierda tienen la definición y a la derecha tienen los tipos de concordancia. Si se quedaran con esos conceptos al terminar el módulo, para mí sería suficiente, porque eso es lo que me quiero llevar, pero por supuesto sí que se lo tengo que explicar un poquito más en profundidad para que pues sepan cómo funciona y cómo se gestiona, ¿vale? Entonces, aquí vienen los tipos de concordancia, la misma idea de abajo arriba, de lo más estricto a lo más amplio, de lo que más control te da a lo que menos control te da. Y lo que quiero contar en ese momento es exactamente cómo se configura dentro de la plataforma de Google Ads las distintas concordancias. Entonces, no sé si se acuerdan ayer que simplemente copiamos y pegamos los términos y no pusimos absolutamente nada más. Por ejemplo, agencia de marketing o curso de marketing, escribimos la palabra y lo pusimos. Sin saberlo, estábamos utilizando concordancia amplia. ¿De acuerdo? De hecho, voy a hacer aquí una cosita para que lo vean. Entonces, aquí está mi cuenta, ven el grupo de anuncios y fíjense en lo curioso que tenemos aquí. ¿Ven la palabra clave? Ahí está. Y ven la segunda columna que tenemos a nivel de palabras clave, es tipo, tipo de concordancia. Básicamente ya a este nivel nos dice eso, porque es muy, muy importante. Entonces recuerden, hago un pequeño paréntesis, cuando les contaba la jerarquía de una cuenta de Google Ads, empezamos cada nivel de cuenta, campaña, grupos de anuncios, y dentro de los grupos de anuncios tenemos las palabras clave y tenemos los anuncios. Ahora estamos a nivel, dentro de la cuenta, a nivel de jerarquía de palabras clave. Entonces tengo las palabras clave y tengo las concordancias. Esa es la amplia. Y si ven aquí, se escribe literalmente sin ningún tipo de signo. Voy a hacer un pequeño cambio aquí en ese desplegable y fíjense que en el desplegable me aparecen esas tres tipos de concordancias que justo acabo de contar, pero me parece más interesante contárselo en la plataforma para que se familiaricen con un PowerPoint que al final esta pues no tiene tanta relación. Voy a hacer un cambio y quiero que se fijen muy bien en lo que pasa a continuación. Voy a cambiar de amplia a frase. Entonces, fíjense que ha pasado dos cosas. Primero, pues claramente en la columna de tipo de concordancia ya pone concordancia de frase, pero a la izquierda mi palabra clave de repente está entre comillas. Fíjense la de aquí abajo que es simplemente el texto de mi palabra clave, y aquí está el texto, pero empieza y termina con comillas. Eso indica, esos son los símbolos que indican dentro de una cuenta de Google Ads que voy a utilizar concordancia de frase. De hecho, voy a hacer lo siguiente, y es aquí voy a tener mi palabra clave y voy a quitar las comillas, y fíjense lo que pasa, y pasa a concordancia amplia. Entonces yo puedo cambiar las concordancias o bien en ese desplegable o bien editando la propia palabra clave. Ahora voy a hacer lo siguiente, que es jugar con la exacta. Voy a cambiar de amplia, en este caso exacta, que fíjense lo que ha pasado. Los símbolos han cambiado, ya no son comillas. Ahora lo que tengo son corchetes, es decir, un corchete al inicio y otro al final, y aquí tengo la concordancia exacta. Entonces pueden ver la frase y fíjense que, recuerdo, cuando no hay nada es amplia, cuando uso comillas antes y después es frase, y cuando pongo corchetes es concordancia exacta. Así es la simbología dentro de Google Ads de las diferentes palabras clave, que de hecho, si lo ven aquí, ahí se ve la amplia, la de frase y la exacta. Si alguna vez ven esto, un más, una palabra, un espacio, un más, una mujer, es concordancia amplia modificada. De hecho, ayer no recuerdo quién fue, pero una persona mostró una cuenta y todavía la estaba utilizando. ¿De acuerdo? Por eso me parece importante ponerla dentro de esa aplicación. Entonces, sabemos lo que son las concordancias, sabemos para qué sirven, sabemos cuáles son y sabemos cuáles son los símbolos para configurarlos.
Esto empieza ahora. Entonces les voy a explicar cómo funciona la exacta, la concordancia exacta, para que ustedes lo vayan entendiendo un poco más. Entonces, funciona cuando la persona busca exactamente lo que yo puse. Curso de inglés Pereira. Si esas son mis palabras clave y eso es lo que el usuario busca, se activa. También puede activarse cuando hay ligeras variaciones sin alterar su significado. Entonces ya no es tan exacta. Hace unos años sí era exacta, e inamovible. Ahora ya te permite ligeras variaciones. Ahora bien, los ejemplos no se preocupen por entender exactamente qué es. ¿Cuántos son singulares y plurales? Curso de inglés en Pereira o cursos de inglés en Pereira. Pueden activar mi anuncio. Cuando hay errores ortográficos, pues no sé, curso de inglés y a inglés le pongo una H pues, en la palabra clave. Te pueden sangrar los ojos cuando ves eso, pero bueno, eso es otro tema diferente. También se puede activar, bueno, eso es cuando se activa y se pone con el símbolo de corchete antes y después. Entonces, ¿cuáles son las características? Te da un mayor control. Si se fijan en la parte de la izquierda, básicamente la variabilidad con la que se pueden activar mis anuncios es relativamente pequeña. Es decir, no cambia mucho de mi palabra clave a lo que termina activando mis anuncios, a las búsquedas que terminan activando mis anuncios. Es decir, te da un mayor control, pero claramente con el control viene una mayor relevancia porque son búsquedas muy similares, donde la intencionalidad es muy clara. Tienes una mayor puja, no me voy a meter ahí en cómo funciona, pero normalmente cuando tienes concordancias exactas, el CPC es más caro, quédense con ese dato, porque el universo es más pequeño y me da una menor visibilidad. Entonces, mayor control, porque exactamente controlo cuándo se muestra mi anuncio, pero menor visibilidad, porque no controlo tanto, cualquier otra variación, cualquier otra cosa ya no me sirve. Pues vamos a ver, lo configuro como zapatos de mujer, así, ¿vale? Y se pueden activar cuando alguien escribe, por ejemplo, zapato mujer. ¿Por qué? Porque se entiende que es una ligera variación o un error, en ese caso no es un error ortográfico. Y ahí se puede activar mi anuncio. Después el zapato mujeres. Estamos jugando con los plurales y los singulares. Se va a activar mi anuncio. O zapatos para mujeres. Ahí pues acatamos lo que es el primero. Son ligeras variaciones sin alterar su significado. Zapatos mujer, zapatos de mujer o zapatos para mujer es casi que lo mismo y eso es la concordancia exacta, ¿vale? Entonces vamos con otro ejemplo. Mi palabra clave es entrenador personal Bogotá y lo que les voy a mostrar son, de nuevo, búsqueda de los usuarios que activan mi anuncio. Entrenadora personal Bogotá. Entiendo aquí que es una ligera variación, pero que no altera el significado, ¿vale? También se puede activar cuando, aquí tenemos un mix, cuando Juan juega en plural, en vez de entrenador, entrenadores, y también está jugando con un tema de error ortográfico, ahí pues le faltó la, pero se activa mi anuncio. Y por último, hay ligeras variaciones, ¿de acuerdo? Que no alteran el significado, porque es lo mismo, en vez de entrenador personal, personal trainee, Bogotá. Pues Google cada vez entiende más lo que busca la gente y si bien es cierto que hay un cambio, pero mantenemos el control. Vuelvo y repito, te da menor visibilidad porque no te permite llegar a todo el universo de otro tipo de búsqueda, pero también te da mayor control. Ese es como se define la concordancia exacta. Número 1. Hablamos de exacta y cerré ahí el capítulo. Vamos con la segunda, que es la de frase. Y después de la de frase, vamos a ir con la tercera y última, que es la amplia. Pero antes de eso, mi consejo, y eso sí que es importante, siempre lo doy así, es que cuando ustedes están empezando, no tienen experiencia, no manejan bien la herramienta, no saben, empiecen por la concordancia de frase, porque la verdad es que como toda la vida, los extremos pues no suelen ser buenos, entonces la de frase es la de la mitad, ni te limita tanto la visibilidad, ni pierdes tanto el control, es decir, no te limita tanto la visibilidad como la exacta, pero no pierdes el control como con la amplia, entonces te quedas con la de la mitad, que es el punto intermedio. Por lo tanto, para que sepan en sus campañas que van a establecer,
Lo que recomiendo para empezar, que luego uno puede, por supuesto, seguir avanzando, aprendiendo, probando, testeando y tomando decisiones, pero vamos a utilizar la concordancia de frase para un tema ahí de simplicidad para que lo vean. Entonces, yo pongo mi palabra clave, que ahora vamos a ver de nuevo ejemplo, y ¿cuándo se va a activar? Pues se va a activar cuando haya variaciones cercanas con palabras adicionales antes o después, ¿vale? Entonces, la palabra clave con variaciones y otras palabras, singulares y plurales también, errores ortográficos, y se pone entre el símbolo de comillas. Me parece que la teoría es súper aburrida aquí, veamos más bien ejemplos y las características. Se da un control intermedio, te da una muy buena relevancia a tus anuncios y una visibilidad intermedia. Si se dan cuenta aquí, es todo como intermedio, ni alto ni bajo. Entonces, vamos con el primer ejemplo, que es gafas de sol. Entonces, yo voy a Google y pongo mi palabra clave gafas de sol, elijo la concordancia de frase o le pongo comillas, que termina siendo lo mismo, y activo mis campañas. Ahora, ¿cuándo se va a activar mi anuncio? ¿Cuándo el usuario lo va a ver? Pues cuando realice búsquedas como las siguientes. Gafas de sol para hombre. Interesante, ¿verdad? Porque ya no solamente esas gafas de sol, como ven ahí, sino que después de mi palabra está también el para hombre. También se va a activar cuando haya otras palabras relacionadas antes o después. En el caso anterior fue después, en el caso ese es antes, es decir, ofertas en gafas de sol. Y, muy importante, también se va a activar cuando alguien busque gafas de sol, es decir, funciona como una exacta, solo que más amplia, me cubre lo que me cubre la exacta y además otras posibilidades, como por ejemplo cuando se escriben palabras antes o después. ¿Se acuerdan de los círculos que uno estaba dentro del otro? Eso quiere decir que básicamente esa concordancia te cubre lo de la exacta y un poquito más, que es básicamente esas variaciones cercanas y palabras antes o después. Vamos con otro ejemplo, con el segundo ejemplo de ese tipo de concordancia. Colegios bilingües. Esa es mi palabra clave. Esa palabra clave yo la tengo dentro de mi cuenta. Esa palabra clave tiene una concordancia de frase, que tiene las comillas, y esa palabra clave se va a activar cuando algunos usuarios, o sea, ese anuncio se va a activar cuando algunos de los usuarios busquen cosas como colegios bilingües al norte de Bogotá. Fíjense que aquí es al final los términos adicionales, o mejores colegios bilingües. Antes se pone la palabra mejores y me la activa. Y por supuesto, colegios bilingües y femeninos. Probablemente aquí tenga que empezar a jugar y ya me voy adelantando no un paso, sino dos pasos con las palabras clave negativas, ¿de acuerdo? Porque cuando yo empiezo a descubrir, y recuerden, eso aquí abajo es lo que busca el usuario, lo que escribe literalmente, y lo de arriba es la palabra clave que hay en mi cuenta. Lo de abajo, cuando lo veamos en los informes, se llaman términos de búsqueda, y lo de arriba se llaman palabras clave. De hecho, les voy a mostrar aquí cómo podemos llegar. Entonces, fíjense que aquí estoy a nivel de palabras clave, y en el desplegable colapso y expando tengo varias cosas. Primero tengo las palabras clave de búsqueda, que son las que hemos trabajado hasta ahora. Después tengo las palabras clave negativas, que ahora vamos a ver. Y después tengo los términos de búsqueda. Entonces recuerden, palabras clave negativas, pues las palabras clave de búsqueda son las que yo configuro en mi cuenta para que activen los anuncios cuando un usuario busca. Las palabras clave negativas son aquellas palabras que pongo para que cuando un usuario haga uso de esa palabra clave no se activen mis anuncios. Y voy a hacer un pequeño ejemplo, no tengo ninguna, pero voy a sumar una, que me parece que es la más sencilla, que es gratis. No quiero que nunca aparezca cuando alguien busca gratis. La coloco y ya me aparece ahí. Y luego tengo los términos de búsqueda. Los términos de búsqueda, acuérdense de ese concepto que es de los básicos, es y se define como lo que efectivamente el usuario activó, perdón, con lo que el usuario escribió para que se activara mi anuncio. ¿Vale? Esa es la relación que hay entre ambas. Ahora después podemos ver un ejemplo real y lo miramos. No entendí muy bien.
esa pregunta. Ahora después la solucionamos en el descanso, en la fase de preguntas y que quede claro. Pero recuerden, palabras clave, configuro mi cuenta, la sección de palabras clave, esas palabras clave le dicen a la herramienta en función de la configuración cuándo se muestra mis anuncios y cuándo no. Y del otro lado el usuario hace búsquedas, que son los términos de búsqueda, y esos son los que activan mis anuncios, ¿vale? Estamos viendo las dos caras de la moneda. Entonces vamos con la siguiente, que es la amplia. Concordancia amplia básicamente te permite que tus anuncios se muestren cuando alguien busca cosas relacionadas con tu palabra clave. Ya vamos a ver ejemplos. Con sinónimos, con singulares y plurales, con errores ortográficos y no tiene ningún tipo de signo. Entonces te da una visibilidad súper alta, es decir, se va a mostrar un montón, va a tener la mayor cantidad de impresiones y de visibilidad de todas, va a tener baja relevancia, eso sí, porque pues como es tan amplio, pues no todos los usuarios van a estar tan interesados, vas a perder un poquito el control y pues cuando no sabes tanto, tu presupuesto puede que entre en riesgo porque te lo consuman muy rápido, como le pasó ayer, creo que fue a Marco, que se le activó un segundo y pues claramente llegó a un mercado más grande. Entonces, por eso no se recomienda la amplia para empezar si no sé. Entonces, imaginen que yo pongo esa palabra clave, alquiler de carros, dentro de mi cuenta. Y de repente se me puede activar cuando la gente busca cosas como venta de carros. ¿Por qué? Porque Google piensa y decide que está relacionada. Entonces se activa. Cuando alguien busca alquiler de autos también, aquí hay temas semánticos o sinónimos, también aplica, o incluso cuando alguien busca algo como vídeos de carros. ¿Se dan cuenta? La diferencia entre las palabras clave y los términos de búsqueda cada vez es más amplio, es decir, pierdo un poquito el control, luego tengo que jugar con las palabras clave negativas, con las concordancias, por eso normalmente la recomendación es que empezamos por la amplia y luego ya vamos viendo. Entonces, recuerden, exacta, frase y amplia. Y recomendación, vamos con la de frase. Y vamos incluyendo palabras clave negativas. Por ejemplo, no quiero gratis que aparezcan ahí. No quiero gente que busque trabajo. No quiero cualquier cosa que nosotros identifiquemos. Que no quiero gastar ni un céntimo en eso. Como nota informativa, las palabras clave las podemos poner a nivel de cuenta para que aplique a varias campañas, lo podemos poner a nivel de campaña para que aplique a varios grupos de anuncios o lo podemos poner a nivel de grupo de anuncios. Eso nos permite un mayor control sobre esta parte. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer ahora es un breve ejercicio súper sencillo que es contestar las preguntas y también nos vamos a meter todos en nuestra cuenta de Google Ads, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer es jugar, y eso es súper sencillo, a nivel de palabras clave con las concordancias, ¿de acuerdo? Vamos a cambiar las concordancias y vamos a añadir palabras clave negativas. Por supuesto, nuestro foco está aquí. Listo, aquí lo tenemos en el paso número 3, que ya lo comparto. Vamos a, lo pongo en amarillo. Vamos a cambiar las palabras clave de concordancia y vamos a después añadir palabras clave negativas. Eso parece que es súper sencillo y lo es a nivel de ejercicio práctico, no tiene tanto trabajo como otras cosas, pero lo cierto es que ese trabajo del día a día de la cuenta necesito que se familiaricen con eso, que vean cómo se cambian las concordancias, que cómo se ponen palabras clave negativas y demás. Y vamos contestando también las preguntas. Es un ejercicio de 5 minutos, 8 minutos si quieren, lo van haciendo y vamos contestando preguntas súper rápido, pero sí que necesito que avancemos después porque tenemos ahí mucho más contenido. Entonces nada, dejo de compartir por un segundo en mi pantalla, vayan haciéndolo y de nuevo los que tienen preguntas, ahí sí, les pido que abran micrófono, las debatimos, las contestamos y continuamos. Alejo, no sé si está el micrófono, la posibilidad.
Listo, bueno. Aquí, súper pendiente, tenemos 7 minutos para hacer el ejercicio. Vayan entrando y cuando lo terminen lo van poniendo en el chat. Ya terminé, por un lado, y por otro lado sí que les pido que... Exacto, ya escucho un micrófono. Les pido que vayan haciendo las preguntas que tienen para ir aclarando lo que hemos visto. Las concordancias de las cosas más abstractas de Google Ads y siempre hay dudas y siempre hay preguntas. Entonces, súper pendiente de lo que me quieran preguntar. Luisa, hola Manuel. porfa. Ay, perdón. ¿Qué tal? No, adelante, creo que... Tranquilos, Cuéntame. ya primero. Sí. Gracias. Tengo una duda, digamos, cuando haces esa configuración de palabras de concordancia amplia, que tú dices, bueno, que ya pueden haber errores, por ejemplo, en vez de poner zapatos con zapatos, pues, digamos, uno tiene como que imaginar qué podría llegar a poner la gente, o esto lo hace ya Google por default, como o sea, eso lo hacen los robots de Google automáticamente, o yo tengo que imaginar cuáles son los posibles errores que la gente podría cometer al escribir. Vale, perfecto. Pues no, Google ya es capaz de hacer todo eso. Tú pones tu palabra clave de zapatos mujer y en función del tipo de concordancia te va a traer todo tipo de búsqueda. De hecho, dicen Google que el 15% de todas las búsquedas que se hacen cada día son nuevas, que no se han hecho previamente. No sé cómo de válido es cada día eso, pero tú jamás vas a cubrir todas las posibilidades que hay en los usuarios. Entonces, básicamente, lo que Google te dice es, quítate tú de ese trabajo, no te metas con eso, déjame a mí que me encargue y dame más libertad, literalmente, con la concordancia más amplias. Entonces, si tú le das amplia, él te va a traer absolutamente todo. Muy probablemente cuando te vayas a ver términos de búsqueda, no todos los términos estén tan ajustados, pero uno va poniendo palabras clave negativas. Entonces, bueno, pues a tu respuesta, Google se encarga de eso. Si tienes experiencia con Google Ads, últimamente funciona mejor que hace unos años. Hace unos años era una locura utilizar concurrencia amplia, nadie lo utilizaba. Hoy cada vez más se utiliza y funciona, pero hay que tener cierto nivel de experiencia como para hacerlo, y Google lo recomiendo también por hoy en día. ¿Listo? Gracias, sí. Carlos. Hola Manuel, buenos días. Buenos días. Una duda con respecto cuando pusiste el ejemplo de colegios bilingües que está por concordancia de frase, creo, era pues entre comillas, pero mostrabas qué posibles resultados puede arrojar y estaba Bogotá, pero ¿qué me garantiza que no, si yo estoy por ejemplo en Pereira, entonces esos colegios bilingües me van a aparecer en Bogotá y en otras ciudades? ¿Tendría que poner las palabras negativas todas las posibles ciudades o cómo pues, se acota más? ¿O poner simplemente por búsqueda exacta colegios bilingües Pereira? Puedes jugar con los dos. Lo primero de todo es que tu configuración geográfica, que ahora podemos ver un poquito más, la vas a poner en Pereira solamente o en Bogotá solamente. Es decir, cuando alguien busca en Pereira, en Manizales, en Medellín, colegio bilingüe, no le va a aparecer tu anuncio y viceversa. Entonces tú juegas con eso y también juegas con la propia palabra clave. Puedes poner como palabra clave negativa en otras ubicaciones. Entonces lo estás controlando desde los dos lados. Esa es la forma de tener en cuenta eso. ¿Vale? Vale, gracias. Perfecto. Listo, Manuel. Bueno, si van terminando lo van poniendo en el chat y así sé que han hecho esas dos cositas de las concordancias y las palabras clave. Felipe, ¿cómo estás? Buenos días. Yo, un momentito. Bueno. Vale. Creía que se había quedado la mano ahí puesta. Dime. No, es que estoy aquí en la configuración de la nueva cuenta para no utilizar la de la empresa, pero me falta acá como un paso, ya te comparto. Voy acá en esta parte de la configuración. Vale, tienes que ingresar las palabras clave. Acuérdate
y el anuncio. Acuérdate que ese es el paso 1 del documento compartido que tenemos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que como, no mentira, ese es el paso 2. Entonces, paso 1 fue crear la cuenta, ya lo tienes hecho. Paso 2 fue crear la primera campaña. Y en el paso 3, que es el que iniciamos ahora, ya la campaña está creada. Y nosotros lo que vamos a hacer es empezar a configurarla. Por eso tienes que terminar eso, pasar al siguiente y ya te pones al ritmo que vamos llevando. Por eso decía ayer que es súper, súper importante ir en el paso a paso, porque si no, uno ya no puede hacer nada en esta sección, ¿vale? Entonces, hazlo rápido y te unes al resto ya para continuar con el ejercicio. Listo. Pero te puedo pedir un favor, es que me tiene acá en duda esto que dice ruta del anuncio del gráfico. ¿Debo dejarlo así? Sí, no te preocupes, pon título 1, título 2 y la descripción. Completa los campos obligatorios y le das a siguiente hasta que te permita hacerlo todo. Perfecto. Ahora sí, Felipe. Hola Manuel, buenos días a todos. Entonces, Preguntaba, nosotros tenemos una página en inglés, por varias cosas, tenemos mercado por fuera de Perú, que estamos donde tenemos la marca. Si la persona hace la búsqueda en inglés o en español, ¿también hace esa lectura el algoritmo, la parte de Google que hace esa parte, o eso sí me toca hacer uno en español y otro en inglés? no, o sea, en Google Ads no es un traductor ni te traduce nada. Es decir, ¿de qué es la empresa? Perdón, y ponemos el ejemplo. De accesorios de moda sostenible. Ok. Entonces, si yo tengo una palabra clave, me cojo un ejemplo sencillo, que mi palabra clave es camiseta para mujer, o camisa para mujer, eso está en español, ¿de acuerdo? Entonces, tú en inglés tienes que crear otra campaña, poner t-shirt for woman, por ejemplo. Entonces, tus palabras clave son diferentes. Tu anuncio, la redacción, va a ser diferente, ¿verdad? Uno va a ser en español y vas a decir que son sostenibles, que los materiales, que las características de los atributos que tengan, y en el otro vas a poner lo mismo, pero en inglés. Y cuando el usuario haga clic, en uno tú lo vas a llevar a una página en español y en la otra tú lo vas a llevar a una página en inglés, de manera que todo el proceso de uno y de otro va a ser diferente y tú vas a configurar desde los anuncios, perdón, las palabras clave, los anuncios, la página de destino en un idioma o en el otro, pero no pienses que se va a mezclar una cosa con la otra porque ciertamente no vas a tener el resultado que quieres y no se va a activar de esa manera, ¿vale? Vale, perfecto. Muchas gracias. Y lo último, ayer para poder medir la conversión me decía que había que instalar un código, eso todavía no lo hemos hecho. ¿Eso es muy complejo o eso siguiendo las instrucciones que le entrega uno Google se logra sencillo? Cuando empezamos con la parte de tocar la página del código se vuelve más complejo. ¿Con qué plataforma trabajas? WordPress. Vale, hay soluciones, no te preocupes. Y ahora después miramos la parte de conversiones y con los tutoriales, con los plugins, etcétera, se logra, ¿vale? Pero, así que ahora un poquito más tarde les voy a explicar esa parte de medición para que se queden al menos con las fases. Vale, Manuel, muchas gracias. A ti. Bueno, ¿quién más ha terminado? Ok. Alejo, veo que hay varias personas que tienen ahí un lío que tienen varios dispositivos y están intentando hacer con el uno, con el otro. A ver si me echan una mano. Diana también terminó. Me van avisando un par de minutitos más para que no se nos vaya mucho tiempo con ese tema de concordancias y palabras clave negativas.
Manuel, perdón. Es que no me queda claro el ejercicio. ¿Tenemos que agregar las palabras clave adicional o sobre las que ya hicimos, vamos haciendo los cambios para mirar? Ambos soluciones también. Puedes cambiar la que tú tienes, como hice yo cuando compartí pantalla, o puedes crear otra y tiene varias concordancias en la misma. O sea, no te preocupes, lo importante y el propósito es que de verdad veas cómo cambian las concordancias ahí y cómo se configuran. Ok, gracias. Bueno, yo creo que ya tuvimos un periodo para hacerlo. Juan Camilo, ya pedí que revisara lo de tu dispositivo, a ver si lo podemos solucionar. Entonces, pues si les parece, continuamos. Voy a volver a compartir mi pantalla para continuar con el contenido y que sigamos aprendiendo. Ya hemos visto, listo, ya se ve mi pantalla completa. Igual, ahora continuamos, si se dan cuenta, ese ejercicio lo estamos haciendo pues cuando tiene más sentido, ¿no? Es decir, aprendemos algo, lo ejecutamos, aprendemos algo, lo ejecutamos, pero al final la idea es que ustedes sean capaces de hacerlo después
después, por eso también ese documento compartido donde está el paso a paso de absolutamente todo. Pero ahora sí que les voy a pedir que por favor dejen Google Ads. Yo sé que le están cogiendo cariño a la plataforma, pero déjenle un momento y continuamos aprendiendo y después volvemos a a la plataforma en el siguiente ejercicio. Se dan cuenta que está intercalado. Así que si alguien se queda un poquito atrás, lo que hacemos es pues simplemente después se pone al día como hemos visto antes. Entonces nada, a ver si resolvemos esas cosas técnicas que hay y ya podemos continuar. Pero vamos a seguir hablando de la búsqueda, porque no todos son palabras clave. Lo que hemos visto de las palabras clave es solamente el principio. Eso, de hecho, es la primera parametrización y la primera segmentación de cuando se muestra mi anuncio, pero hay mucho más, hay muchas más cosas que podemos poner. Por ejemplo, imaginen que yo soy, no sé, una empresa que vende cursos de inglés para universitarios, ¿vale? O una empresa que vende cursos de inglés para ejecutivos. Vamos a utilizar los dos ejemplos. Entonces, si yo vendo cursos de inglés para universitarios, me interesa que cuando alguien busque cursos de inglés Pereira, como el caso de antes, le aparezcan a personas de más de 30 años. Pues la verdad es que no. Yo solamente quiero que mis anuncios se muestren con gente que tiene un rango de edad, porque ese es mi público objetivo. Es decir, fíjense que ya son dos condiciones las que le estoy dando a Google. Google, quiero que se muestre cuando alguien busque esto, pero no siempre que alguien busque esto. Cuando alguien busque esto y cumpla con esa condición. De esa manera, lo que estamos haciendo es, de una segmentación más amplia, estamos llegando a una segmentación mucho más definida y mucho más aproximada a mi público objetivo. Igual que con el curso de inglés para ejecutivos o inglés de negocios. Si mi público objetivo tiene entre 35 y 50 años, porque ese es un perfil de directivos de empresas, pues yo quiero que sea en ese rango y no quiero que alguien de 19 años me hace un clic, porque no va a funcionar. Igual podemos hacer una serie de ajustes, ¿vale? Esos son exclusiones y los otros son ajustes. Por ejemplo, si yo sé que los lunes y los martes llegan la mayoría de los clientes, pues yo esos días voy a ser más agresivo con lo que estoy buscando. Esos son conceptos un poquito más avanzados, pero igual necesito que se los queden para luego, cuando llega el momento, que tengan la lógica de decir, oye, no, voy a tomar esa decisión o voy a tomar aquella decisión. Entonces, les voy a contar lo que Google denomina como la búsqueda universal. Lo más básico es crear mi campaña de búsqueda y poner las palabras clave con las concordancias, y así es cuando realmente yo defino cuándo aparezco y cuándo no aparezco. Ahí estarán pensando qué demonios hace esa imagen en esa diapositiva, porque aparece un hombre de las cavernas ahí, y es para que siempre se acuerden que el tema de las palabras clave, es como la segmentación originaria de las campañas de búsqueda. Es la más arcaica, es la que Google lanzó el 20 de octubre del año, bueno, no me acuerdo si era 20 de octubre o 13 de octubre del año 2000, ¿verdad? Cuando lanzó la plataforma. Eso era lo primero que había palabras clave positivas, había palabras clave negativas y poco más. Entonces, a partir de ahí, la búsqueda empezó a hacerse más rica y las segmentaciones empezaron realmente a abrirse. Entonces, Google lanzó, por ejemplo, una herramienta que le es familiar, que es Gmail. Y no sé si se acuerdan que cuando se crearon su cuenta de Gmail, Google les preguntó una serie de preguntitas, como por ejemplo, ¿cuál es tu edad? Perdón, no te pregunta cuál es tu edad como aparece ahí, sino te pregunta cuál es su fecha de nacimiento. Entonces ya todos los usuarios que utilizan Google, que están logueados en Gmail, porque siempre están logueados en Gmail y Google te aprieta a que hagas eso en el computador, y más aún en el teléfono. En el teléfono no hay manera de utilizar Google si no estás logueado. De repente Google ya sabe la edad de todos nosotros, o de la gran mayoría de todos nosotros. Entonces puede pasar el ejemplo que le acabo de mostrar antes, que yo segmento cuando alguien busca algo, pero solamente que está dentro de un grupo de población. Por ejemplo, de los ejemplos que veíamos ayer, creo que Carlos
si no me equivoco, si me equivoco, me corrigen y me disculpo. Carlos tiene su empresa de colchones, entre otras cosas, y pues, por ejemplo, un colchón king size, todo eso me lo estoy inventando, pues tú sabes que tiene que ser una persona, pues claramente, normalmente me imagino que es una persona, para eso es lo correcto, una persona que ya tiene familia, porque pues yo cuando me compré el colchón king size fue cuando nació mi hija y se nos metía a la cama y queríamos la cama más grande. Entonces, claro, uno dice, pues eso es una persona que ya tiene por lo menos 30 años, no me interesa aparecer en un grupo poblacional más joven cuando se trata de ese tipo de colchón. Entonces, quiero que alguien cuando busque colchón king size, como vimos ayer en la parte del verificador de palabras clave, aparezca así, pero solamente si tiene más de 30 años. Si es más joven, no me interesa. Entonces, lo que era una campaña de búsqueda segmentada solo por palabras clave, de repente, ahora también lo tengo por datos demográficos, como pueden ser la edad, como pueden ser otra serie de cosas que vamos a ver a continuación, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos la edad y fíjense que ahí lo tengo configurado para que le aparezca a todos, menos a los de cierto rango. Igual no se preocupen que ahora lo vamos a ver. Tenemos la parte del género, si es hombre o mujer. Si yo vendo, por ejemplo, creo que era Felipe el que me comentaba ahora el tema de moda, o sea, sostenible, pues claramente cuando es más de moda, y de nuevo me lo estoy inventando, si me equivoco me disculpan, el comprador principal son más mujeres que hombres. Entonces yo puedo decir, oye, voy a enfocarme solamente en mujeres, o por ejemplo si son temas de maquillaje, cosas así, para mujeres que lo compran principalmente ellas, pues no quiero que le aparezcan hombres y mujeres, sino simplemente quiero segmentar. De esa manera, Google ya sabe edad, género, sabe también temas de ingreso familiar, es decir, en función de dónde tú vives, vas a ver Google cuál es más o menos tu ingreso familiar, por simplemente el código postal, el barrio, el distrito, en fin, ya depende, la colonia, depende de dónde estés, pero en función de dónde residas, va a tener esa información. Y de esa manera podemos inventar de nuevo por palabras clave, y eso lo combinamos con datos demográficos. No le aparecemos a todo el mundo, sino el que busque algo y cumpla con unas condiciones de datos demográficos. También podemos segmentar por palabras clave combinándolos con públicos. ¿Qué son públicos? Son básicamente características de una audiencia. Por ejemplo, ¿quiénes son? Y a mí aquí hay dos que me gustan, de las que, no, en realidad me gustan todas, pero porque pueden funcionar todas, pero hay cosas que se utilizan muy a menudo. Por ejemplo, si yo, y sigo el ejemplo de Felipe de antes, si yo vendo una línea de mis camisas que son para premamá o para mamá o con algún tipo de relación en eso, y se lo vendo a mujeres de un rango de edad y además de eso que hayan sido padres en el último año, pues claramente voy a llegar a las personas que buscan eso, pero con todas las características. Es decir, mi público objetivo va a ser amplio y difuso a restringido y mejor definido. Por ejemplo, estado de la propiedad de la vivienda. Pues hace unas semanas, hablaba con un cliente y me decía, tenemos un problema porque nosotros somos una empresa de reformas que lo que hacen es cocinas y demás, y a veces nos llegan gente que está buscando reformar la cocina, pero no son propietarios, sino que están arrendados. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que cuando llego allí, le ponemos el presupuesto a alguien más, cierra el micrófono por favor, a alguien más tiene que aprobar eso y no funciona bien. Entonces nos queremos enfocar en los propietarios, lo cual pues nos permite realmente llegar a un público mucho mejor definido. Necesito que aquí, y aquí les estoy esperando muchas ideas, pero sí que necesito que vayan anotando como, oye, para mi negocio tiene sentido esto, más esto, más esto. Estamos ambientando, o sea, igual que cuando hacen Facebook Ads y segmentan todo, aquí lo estamos haciendo igual. No se piensen que eso son palabras clave y ya, sino que tenemos que jugar con todos. Y ahora, por supuesto, viene el ejercicio práctico, y ahora, por supuesto, yo lo voy a hacer, después lo hacen ustedes, pero vayan pensando en eso y les cuento cómo es. Entonces, puedo ajustar por quiénes son, también puedo ajustar por los intereses y los hábitos, es decir, cómo se comportan. Un ejemplo curioso es amantes de la comida rápida, gente que le encanta la comida rápida.
No sé, ahí a la derecha tienen una serie de públicos, de gente que le gusta la comida, que son compradores habituales, estilo de vida, hogar, jardín, para unos ejemplos, pero muchas veces se pregunta cómo tiene Google ese tipo de información. ¿Tiene Google ese tipo de información? Uno, por los patrones de búsqueda y los patrones de comportamiento en Internet, igual que Facebook, pero es que Google tiene una cosa que a mí me parece increíble. No es, o sea, no es increíble de que no me la creas, sino increíble de la cantidad de información que recolecta y ni siquiera nos ponemos a pensar. Pero, pues si ven mi cámara, yo aquí en la mano y en el bolsillo todo el tiempo llevo ese pequeño aparatito. Ese aparato tiene dos cosas. Uno, tiene logueada mi cuenta, mis cuentas de Gmail, y dos, tiene la georreferenciación, geolocalización activa. Entonces Google sabe en todo momento yo dónde soy, dónde voy, y si pueden ver su timeline de dónde han ido, sabe exactamente cuánto tiempo pasa en un restaurante, qué tipo de restaurante es, cuándo viaja, cuándo no viaja, cómo son sus patrones, absolutamente todo, hasta cuánto tiempo duerme. Eso de un lado. Y del otro lado, Google tiene pues el mundo literalmente mapeado con Google Maps, donde está toda la información de absolutamente todo y de todos los negocios. Es decir, ahí se pueden hacer unas segmentaciones súper increíbles con la información que tenemos, ¿vale? Buena pregunta de Luisa, ¿cómo ha hecho Google para segmentar por sexo y edad cuando no ha iniciado sesión? No, Google no lo sabe, en ese caso tú tienes que iniciar sesión. ¿Qué es lo que pasa? Y aquí hay un tema interesante, o sea, ya lo saben, pero la mayoría de las conexiones hoy en día se producen desde dispositivos móviles. Y en Latinoamérica, que es lo que nos interesa, la gran mayoría de todos los dispositivos móviles, con un porcentaje, una cuota de mercado muy grande, es Android, ¿de acuerdo? iPhone tiene una cuota de mercado más pequeña. Y Android, pues, si se han parado a pensar, te obliga a tener una cuenta logueada. Es decir, que en la mayoría de las ocasiones Google sabe quién es y quién es a buscar. Entonces, pues, ahí hay poquito margen. ¿Qué otros públicos hay? Hay públicos en el mercado. Antes hablamos de intereses y hábitos que son como patrones fijos de una persona. A mí me gusta la comida rápida o me gusta la comida saludable y siempre voy a lugares de comida saludable. Entonces Google ya lo sabe, que yo soy parte de una audiencia que le gusta la comida saludable, ¿de acuerdo? Eso es algo que permanece fijo en el tiempo. Ahora bien, hay otro tipo de públicos que son públicos en el mercado, ¿de acuerdo? Que son personas que en un momento concreto tienen un interés concreto y después se acaban. Es decir, hay una ventana de oportunidad. Cuando tú compras una casa, cuando tú compras un auto, cuando tú compras un artículo electrónico, cuando compras un computador, durante un periodo de tiempo, durante una ventana de oportunidad, tú empiezas a hacer tu investigación y estás buscando, hasta que tomas la decisión y ya te sales de esa audiencia. Pero en esa franja, cuando estás planificando las vacaciones, cuando estás planificando el computador que te vas a comprar, cuando estás planificando comprar una casa o hacer una remodelación o cualquier cosa, tú estás en ese mercado y estás buscando de forma activa una cosa en concreto. De hecho, me gusta mucho el ejemplo porque tú puedes llegar a segmentar por personas que están buscando activamente calcetines y dentro de los públicos del mercado está. Entonces, bueno, pues ahora lo vamos a descubrir un poquito más, pero fíjense la diferencia. ¿Quiénes son? Es algo permanente, son cualidades de las personas, intereses y hábitos son intrínsecos de la persona y no cambian durante el tiempo, pueden cambiar por supuesto, pero es más un tema de estilo de vida y de gustos, y en el mercado es un tema de temporalmente en qué estoy interesado y en qué proceso de decisión estoy involucrado. Y luego hay públicos que en función de sus interacciones anteriores y directas los puedes impactar. Por ejemplo, la gente que visita tu página web o que te dejó los datos los puedes impactar con remarketing, ¿de acuerdo? Pequeño inciso, los que saben un poquito más de marketing digital, el remarketing tradicionalmente se gestiona con cookies, las cookies de terceros van a desaparecer, están desapareciendo progresivamente, y lo que están haciendo las plataformas como Google, como Facebook, es, bueno, no tengo cookies, pero dame tu base de datos, las importamos y a eso lo hacemos remarketing, ¿vale? Eso es como la evolución de esa parte y no me meto mucho en el detalle, pero fíjense aquí en la columna de la izquierda, cómo se están generando una serie de posibilidades para segmentar mucho mejor mi campaña de búsqueda, que cuando vuelvo y repito, uno
piensa campaña de búsqueda, como la palabra clave positiva y negativa y se acabó. No, hay mucho más. O sea, los datos demográficos, los públicos en general, la geografía, ¿de acuerdo? Antes hablábamos del ejemplo. Yo ayer, cuando creamos la campaña, puse rápido, creo que fue Colombia, México, el país, pero es que uno puede definir, igual que en Facebook, la ciudad, puede definir por radios, puede excluir cosas, entonces aquí te va permitiendo. Por supuesto, puede definir por días de la semana. Yo quiero aparecer de lunes a viernes porque son los horarios laborables, pero no quiero aparecer los sábados o los domingos. O al revés, yo soy un restaurante a las afueras de la ciudad de lunes a viernes, aquí no viene nadie, pero el sábado y el domingo son mis días fuertes, ahí sí que quiero aparecer, ¿vale? Eso ya depende del modelo de negocio. Y no quiero aparecer todos los días a todas las horas, sino quiero aparecer, por ejemplo, en horario laboral. Si mi negocio es un B2B, es una empresa que le vende a otras empresas, pero normalmente quiero aparecer en un horario de 8 a 6 de la tarde, más o menos, pero no quiero aparecer en un domingo a las 3 de la tarde, teóricamente, eso ya dependerá de cada empresa. Entonces tengo control sobre los días y las horas. Esto pues permite que si alguien busca la palabra clave con todas las segmentaciones que hemos visto antes, pero lo busca en un horario que no corresponde con el que yo tengo configurado, mi anuncio no aparece, yo no gasto el presupuesto. Y también puedo configurar dispositivos. Quiero que aparezca solamente en teléfonos móviles, quiero que aparezca solamente ¿en qué? En desktop, en computadores. O quiero que cuando alguien busca en un tipo de dispositivo, mi puja sea mucho más agresiva porque sé que hay mucha más probabilidad de que eso convierta. Quédense con la parte de la izquierda, ¿de acuerdo? Porque lo vamos a poner en práctica. Y por último, es el idioma. Antes, Felipe, me preguntaban justo el tema del idioma, se me adelantó un poquito, pero está perfecto. Claramente para el caso concreto, él tendrá que poner todos los activos de su cuenta, las palabras clave, los anuncios, la página de destino en inglés o en español, o en el idioma que sea. Pero también, porfa, cierra micrófonos, también tú puedes configurar el idioma de la campaña. Entonces, en el idioma de la campaña, pues tú dices, lo que configuras es en qué idioma está el navegador del usuario, de manera que es una configuración adicional. Y tú lo quieres poner en el idioma que pues más acorde con toda la campaña. No me meto mucho ahí porque pues eso tiene más cosas de fondo que nos puede llevar 3 horas más solo con eso, pero quédense con esta imagen. Entonces, vamos a empezar a recapitular. Se determinó y empezamos a definir las palabras clave. Se determinó la etapa del embudo y decidimos si tenía la intencionalidad clara o no tenía la intencionalidad clara de lo que nosotros queríamos y si era el tipo de búsqueda que queríamos. Se realizó la investigación o sea, entendimos el tema de intencionalidad. Se realizó la investigación de palabras clave en el planificador. Elegimos las que queríamos. Elegimos las concordancias y establecimos todas las segmentaciones por demografía, públicos y otras configuraciones. Eso es lo que hemos visto hasta ahora. Fíjense, desde que empezamos a hablar de segmentación, que hablamos de intencionalidad, después de investigación de mercado, después una vez que habíamos hecho la investigación de mercado y fijado las palabras clave, elegimos las concordancias, ¿de acuerdo? Positivas y negativas, y después de eso hemos ido más allá y hemos establecido segmentaciones por geografía, público y otras configuraciones. Ahora sí, ahora esta segmentación está mucho más avanzada. Como llevamos ya bastante contenido, vamos a hacer lo siguiente, que es un Kahoot para recopilar y también afianzar algunos conceptos, ¿vale? Pues vayan abriendo kahoot.it en sus dispositivos. Ya les doy el código. Vamos allá. Aquí. Listo. 421 1585. Y les comparto el chat por ahí. 21, 1, 5, 8. Listo, veo que están entrando, perfecto. Entonces, si alguien estaba un poquito despistado ayer, igual les recuerdo, básicamente Kahoot es una herramienta para realizar interacciones en vivo. Para participar tienen que tener 2 dispositivos. Uno es el computador, donde van a ver las preguntas, otro es su teléfono, ojalá.
en el cual tienen que entrar a Kahoot, como es ahí escrito, .it, y le van a pedir el pin de juego, que es el 421-1585. Entran y con el nombre les pides, ya entran ahí a la sala de espera y vamos a empezar. Y una vez que empezar, es un poquito más largo, creo que son como 7, 8 preguntas. Alguien se salió, vuelvan a entrar y arrancamos. Eso creo que ahí tenemos que seguir quórum. Bueno, pues nada, arranquemos esa pequeña dinámica. Ese es el segundo quiz que hacemos en Kahoot. Arranquemos a la 3, 2, 1. Aquí viene la primera pregunta. ¿Cuál es la jerarquía correcta de una cuenta de Google Ads? Vale, perfecto. Me alegro de esas respuestas. Sí, la verdad es que yo soy súper incisivo con eso porque lo tienen que entender, no solo por el gusto de que se lleven el concepto, sino porque ya se han dado cuenta que cuando entran a la plataforma o tienen eso claro o se pierden de una manera increíble. Entonces sí, cuenta, campaña, grupos de anuncios, y dentro del grupo de anuncios hemos visto que están las segmentaciones, como pueden ser palabras clave, pero también están los anuncios. Las dos personas que respondieron mal, pues de hecho estas dos están totalmente al revés, entonces ahí sí que me imagino que fueron los nervios los que hicieron que se confundieran, pero veo que está bastante claro. Vamos, si les parece, con los resultados primero. Iván, María y Javier están ahí en cabeza. Y ahora sí, vamos por la segunda, 2 de 7. ¿A qué nivel se configuran las concordancias? Bueno, creo que al que contestó campañas, por suerte no puedo ver quién es, Si no, lo mataría con mis manos en ese momento, pero bueno. No, a ver, son palabras clave. Creo que lo puedo decir del orden de entre las 200 y las 400 veces en la última hora. Entonces, recuerden, la concordancia es la forma de configurar la visibilidad que van a tener mis palabras y el control que quiero sobre eso. Hay 3 tipos de concordancias, que son amplia, frase y exacta, más la negativa. Y pues la configuramos a nivel de palabra clave, por eso también me metí en la cuenta y por eso también les mostré cómo hacerlo e hicimos el ejercicio ahora mismo. Entonces, bueno, pues aquí está el ranking. Iván, Carlos y Felipe. Mr. Record es el creador más alto, es decir, el que más puestos ha subido ahora. Vamos con la tercera. ¿Qué concordancias existen? Listo, esa fue fácil. Y solamente 2 personas se equivocaron. Amplia, estricta y variable. No, ni estricta ni variable. Jamás se ha hablado de eso. No existen. Son amplia, frase y exacta. ¿Vale? Entonces, esa es la respuesta correcta. Acuérdense. Listo, ahí lo tenemos. Bueno, sí, es más o menos igual. Mauricio parece que ahora sí no falla una. Vamos a ver cómo les va con la número 4 de 7. ¿Qué utilizarías si quieres que tu anuncio no se muestre? Listo, yo sé que alguien
quería seleccionar la 4. Nos dan ganas a todos cuando perdemos el control y se gasta lo que no queremos, pero no, la palabra clave, la respuesta correcta son palabras clave negativas. Acabamos de hacer el ejercicio. El planificador de palabras clave nos sirve para definir y para hacer un análisis de mercado y definir con qué palabras vamos a seleccionar. Es decir, pues sí nos sirve para elegir las que sí y por defecto las que no. Entonces, pues de alguna manera sí es correcta, pero la más correcta es la palabra clave negativa. Y Google Trends es otra cosa distinta, ¿vale? Entonces, vamos con la siguiente. Vamos a ver el ranking. Ahí subieron Luisa 2 veces, Luisa C y Luisa Meneses, y siguen primero Carlos, Iván y Lau. Bueno, vamos con la 5, nos faltan 3. ¿Cómo debo establecer la concordancia exacta en Google Ads? Listo, contestamos súper rápido. Entonces la respuesta correcta es la concordancia exacta va entre corchetes, la concordancia de frase va entre comillas y la concordancia amplia va sin ningún tipo de símbolo. Con el signo más es la amplia modificada, que es la que decía que había desaparecido. Veo que la mayoría está bien. Javier sube un poquito y el resto se mantienen, igual están súper cerca. Si cualquiera falla o tarda más de la cuenta en contestar, se va cayendo. Vamos con la penúltima. ¿Qué ventajas tiene la concordancia amplia? Ventajas. Bueno, veo que también quedó súper claro. Menor visibilidad, no. La que tiene menor visibilidad es la exacta. La que te da mayor control es la exacta, pero sí te da una mayor visibilidad. ¿Vale? Entonces, hasta ahí han sido fáciles. Javier se cuela y están literalmente a nada de puntos. Entonces, vamos con el último y decisivo. No se pongan nerviosos. 7 de 7. ¿Qué ventajas tiene la concordancia exacta? Mayor control, perfecto. Listo. Vamos a ver cómo quedó el podio finalmente. En el número 3 subió Javier, que subió ahí al final. Iván. Y Carlos. Carlos repite. Bueno, pues también Lau y Luisa. Súper rápido. Javier y, bueno, los 3. Carlos ya no lo contó, pero abran micrófono, abran cámara y en 20 segundos a qué se dedican, de dónde son, dónde trabajan y si sabían antes algo de marketing digital de Google Ads, ¿vale? Entonces dejo de compartir, que nos veamos. No, yo sé la clave de la cuenta común. No, ahí no hay nada de... Sí, pero igual es obvio... No, ok. ¿Quién abre primero la cámara? Carlos, ahí está. Sigue la fábrica. No se mueve ni un poquito. A ver si... Los otros 2. Javier anda por ahí. Palabra clave. Ahí van. Ya eso lo sé. Palabra clave exacta. Sí, pero es que eso era importante. Y palabra negativa. Ahora necesito que cortes la grabación de una vez, la guardes. Son tímidos. Esa Quieren hablar, no quieren poner 5 cámara. GB. Esa 5 GB, puedo subir a Drive. Que están bloqueados los micrófonos. Vale, pues. Micrófonos activos, ya los acabé de activar.